le voy a invitar para que abra su Biblia en la epístola primera a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a hacer la lectura de este capítulo en sus primeros, del versículo preferentemente 12 al 20. Primero a los Corintios 15, 12 al 20. ¿Lo tiene listo? Juntos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quiere repetir conmigo este texto número 20? Mas ahora, resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Tomen su lugar. En los domingos subsecuentes vamos a seguir tratando esas maravillosas enseñanzas que se desprenden de la predicación del Señor por medio de sus parábolas. Pero sintiendo el gozo todavía de haber alabado al Señor, como lo hicimos el domingo pasado, por su triunfo de haberse levantado victorioso de entre los muertos, no quisiera pasar por alto la oportunidad de hablar todavía un poco más de este hecho, que es de mucha importancia para nuestra fe: la resurrección del Señor Jesucristo. La Biblia, este libro maravilloso y bendito, que desde que lo conocimos ha sido para nosotros fuente de vida y de inspiración. De la Biblia vienen las enseñanzas fundamentales y las doctrinas que la Iglesia evangélica sustenta. De la Biblia, revelación de Dios, esta ha dado origen a la Sagrada Teología, palabra formada de teos, Dios, logos, tratado acerca de Dios. Nosotros le damos al Señor nuestra alabanza y gratitud, porque uno de los legados más importantes para esta iglesia es lo que en su momento, en el año de 1966, escribiera nuestro querido y recordado hermano Alberto Blasco, que empezó con escuelas dominicales y que terminó siendo un tratado muy hermoso
acerca precisamente del estudio de Dios. Tratado que, por supuesto, a la fecha no hemos podido terminar en su compilación, de un capítulo muy importante que es la Cristología. Pero las ciencias bíblicas, ¿qué son las ciencias bíblicas? Aspectos que tienen que ver con descubrimientos arqueológicos que muestran orígenes de la palabra. Por ejemplo, los descubrimientos del año de 1947-48, allá cerca del Mar Muerto, en un lugar que se denomina Qumran, o como lo que se descubrió también a orillas del río Nilo en el año de 1925, y que es el papiro 52, que por cierto es el nombre de nuestra librería. Las ciencias bíblicas también son avances lingüísticos, avances idiomáticos, avances en algunos aspectos también de ciencias afines, además de otras cuestiones inclusive de carácter geográfico y de aspectos también de la sociología. En este campo de la Sagrada Teología, también damos gracias a Dios por lo que grandes teólogos, desde el apóstol San Pablo y muchos más del siglo, fines del siglo I, segundo, tercero, hasta San Agustín, obispo de Hipona, han aportado a la enseñanza de la doctrina. Estos últimos tiempos se han visto enriquecidos con las aportaciones de la Iglesia Evangélica Española. La gran labor de un hombre que amaba al Señor Jesús con todo su corazón, Samuel Vila, fundador de Editorial CLIE, ha sido uno de los aportes más grandes de este tema que estamos hablando de la Sagrada Teología. Echó la red en los tiempos de Franco, que no se podía hablar del Señor abiertamente, eran tiempos de persecución. Él mismo tuvo que salir de España juntamente con otros cristianos. Sin embargo, lo que él hacía en el tren que iba de su casa en Tarrasa hasta Barcelona, no existían los avances que ahora tenemos con la imprenta, con las máquinas de escribir, con lo que ahora tenemos de las computadoras. Y entonces él escribía en hojitas de papel textos bíblicos que iba arrojando por la ventana del tren. Muchos fueron beneficiados con esta labor de don Samuel, porque conocieron la palabra de Dios, los textos bíblicos, fundamentalmente la relatoría de la vida, las enseñanzas y los milagros del Señor Jesús. Algunos de ellos, por ejemplo, el rector primero de Salamanca en un tiempo, Francisco La Cueva, escribió un tratado de teología muy ágil, profundo y a la vez ligero. Su discípulo, que también fue rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, estoy hablando de instituciones
católicas, apostólicas y romanas. Javier Picasa, sin embargo, fueron conmovidos de tal manera que dejaron esa fe en cierto modo o mucho contaminada y aceptaron al Señor Jesucristo en su corazón, formando parte de la Iglesia Evangélica Española. Precisamente, hoy día la Sagrada Teología tiene aportaciones, como por ejemplo de Samuel Pérez Millo, también discípulo de Francisco Lacueva. Para nosotros resulta muy útil que en nuestro idioma, el español, se nos presenten enseñanzas bíblicas completamente al alcance de la comprensión por el idioma, y los teólogos actuales han propuesto un bosquejo importante en cuanto a este hecho maravilloso que es la resurrección del Señor Jesucristo. Primeramente, los tipos de la resurrección en el Antiguo Testamento. Predicaciones del Señor Jesús acerca de su resurrección. Confesiones de fe. Expresiones querigmáticas, es decir, expresiones de predicación acerca de la resurrección. Himnos que están en la palabra de Dios respecto de la resurrección, y lo que también tiene este nombre técnico de cristofanías, apariciones del Señor Jesús. Ellos proponen también un apartado acerca de las controversias acerca de la resurrección, que no trataremos por espacio y también porque desde los tiempos del hermano Josué Mejía, estas controversias él las denominaba evidencias de la resurrección y que en algún momento trataremos. Yo le pido que tenga a la mano su Biblia. No todas las citas que daremos las vamos a leer, pero algunas sí. Vamos a empezar con la propuesta que se nos hace de los teólogos de esta época. Toda la vida, hermanos, desde su nacimiento, toda la vida del Señor Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, su resurrección y su exaltación, fue profetizado por los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Y aquí, antes de referirnos a estos profetas, lo que el maestro dijo, Lucas 24:44, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, es decir, del Señor, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Un tipo es algo que ilustra una verdad que será completamente y evidentemente aceptada en otros tiempos, es decir, lo que en el antiguo momento, en el antiguo tiempo, se mostró, quedó revelado de una manera más clara en los tiempos de los evangelios, es decir, en el tiempo del Señor Jesús. ¿Cuáles son estos tipos? Hay un personaje singular llamado Melquisedec, el rey de Salem. Encontramos
a este personaje en el libro del Génesis, en el capítulo número 14, los versículos del 17 al 20, que sí leeré. Repito, Génesis 14, 17 al 20, y usted siga con la vista. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. De Melquisedec se dice que no tiene padre, no tiene madre, que no tiene genealogía. Bueno, es una expresión completamente bíblica. La realidad es que, por supuesto, que tuvo padre, que tuvo madre, y que se conforma una genealogía que no la tenemos nosotros en la Biblia registrada. Pero manifestaba algo que sucedería después. Al oficiar y establecer algo tan importante como lo que hace con Abraham, sacando el pan y sacando el vino. ¿Quién hizo esto en los últimos días de su carne? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando toma el pan, lo parte, lo da a sus discípulos, y toma el vino y les da de beber y agrega: este es el nuevo pacto. El sacerdocio que estableció el Señor en los tiempos antiguos, el sacerdocio de Aarón, terminó con lo que dijo el Señor: este es el nuevo pacto. Porque el Señor estableció su iglesia a partir del día del Pentecostés. Y él, siendo profeta, rey y sacerdote, no iba a ser un sacerdocio de línea humana como la línea arónica, sino que, según nos dice el apóstol que escribió, no puedo decir el apóstol Pablo porque no tenemos seguridad de que la epístola a los hebreos la haya escrito el apóstol Pablo, aunque hay algunos pasajes y líneas que sí se identifican con la manera en que escribió el apóstol Pablo, pero indudablemente que fue un apóstol quien escribió la epístola a los hebreos. Y si no fue un apóstol, fue el Espíritu Santo que inspiró a algún hombre de Dios. En Hebreos 7:23 se dice que el Señor es sacerdote según el orden de Melquisedec, aquel que sale al encuentro de Abraham. La resurrección del Señor entonces garantiza un sacrificio perfecto. Ya no hay más sacrificios. Ya no debe haber ningún otro sacrificio, porque solamente una vez y para siempre Él entró al lugar santísimo, ofreciendo su propia sangre, sangre que nos limpia de todo pecado. De igual manera, en la palabra del Señor hay un pasaje que tiene que ver con la ofrenda. Este pasaje lo encontramos nosotros en el libro de Levítico, precisamente en el capítulo 14. En este capítulo 14 se habla de una ofrenda que debe ser tomada
en consideración de las múltiples ofrendas como una ofrenda en expiación por el pecado. Y también leo para ustedes así, Levítico 14, 4 al 7. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica. Está hablando de un leproso, y la lepra en el Antiguo Testamento era sinónimo de pecado. Mandará para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces, número que tiene que ver con la divinidad. Rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Hermoso, poético, pero más que esto, enseñanza tipológica del Señor Jesús. El único ser que ha pisado esta tierra y que es una persona, segunda persona de la Divina Trinidad, con 2 naturalezas, humano y divino. En su humanidad, la avecilla puesta, llamémosle nosotros así, una cazuela de barro en las aguas corrientes, acompañada con el cedro, el hisopo, acompañada también sobre la grana. Esa avecilla es muerta, es machacada. El hisopo es como si fuera un algodoncillo. La grana afirma todavía más el color. La grana es roja. El cedro tiene una virtud olorosa. Y el sacerdote toma esa sangre, rocía sobre aquel que está simbolizando también el pecado, el leproso. Es declarado limpio. Pero hay otra avecilla que en este caso está conectada hacia esa naturaleza que no puede morir. Porque aunque Macedonio Alcalá escribió un vals que es famoso, que dice Dios nunca muere, la verdad es que Dios no puede morir. Dios vive eternamente. Entonces, esa avecilla es suelta, va en los aires, va libre. Dice el salmista que la muerte no pudo retener al Señor en el sepulcro, porque cuando estuvieron sueltos los dolores de la muerte, Él se levantó victorioso, glorioso. Ya lo hemos dicho, un ave tipo de la muerte del Señor, otra ave, esa vida que no puede tener final. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero en la resurrección somos nosotros justificados. Hay otro tipo, igual en el capítulo 23, que tiene que ver, desde el 22, que tiene que ver con la santidad de las ofrendas,
hay una ofrenda especial, las gavillas de primicias de la tierra, la ofrenda mecida. Se mecía delante del oferente e indicaba la aceptación. Repito, gavilla, ofrenda de primicias. Por eso, en este capítulo que hemos leído, el apóstol Pablo toma el tipo para decir: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Sí, porque la muerte del Señor es para salvación, y después en su resurrección y concretamente en Pentecostés, una gran cosecha de hijos suyos son adheridos a su cuerpo, que es la iglesia, y también tipifica no solo su resurrección, sino la resurrección de las gavillas. Nosotros somos las gavillas del Señor. En cuanto a las profecías del Antiguo Testamento, son muchas, pero nos deleita sobremanera cuando leemos con los ojos de la fe, cuando miramos más allá de la letra escrita y lo que el Espíritu Santo nos muestra, por ejemplo, en el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, que el versículo primero empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras dichas en el tercer momento en que el Señor se expresa allá en la cruz. La primera parte de este salmo tiene que ver precisamente con los sufrimientos y muertes del Señor. Pero a partir del verso 22, esto es poético, esto es bello, pero a partir de este verso todo tiene que ver con su resurrección. Y este texto 22, que es un preludio de tantas cosas maravillosas que hemos de ver como iglesia, cuerpo de Cristo, dice así: el Espíritu Santo poniendo en el corazón del salmista estas palabras: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. La palabra que aquí aparece, kahal, es congregación. Esta palabra, pasando al griego y después, por ejemplo, pasando al inglés, es la palabra que denomina la iglesia. En medio de la iglesia anunciaré tu nombre a mis hermanos. El domingo pasado le decía yo a mi hermano Wilmer: me alegra que algunas cosas todavía allá en el país vecino del norte todavía subsistan. Por ejemplo, en las casas, algunos lo hacen sin saber qué están haciendo, pero muchos sí lo hacen con conocimiento. Ponen letreros en los pórticos del jardín o yarda, como le dicen allá, y ponen ese texto de aquella manifestación angélica a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Mirad, ved el lugar donde fue puesto. Él ha resucitado. Dice este mismo salmo en la parte final del versículo 26, que aquellos de la gran congregación alabarán a Jehová, los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Esta es nuestra esperanza. Nosotros viviremos porque Él vive. Las declaraciones del Señor Jesús, hay declaraciones que están a veces
no solo para los discípulos, sino aún para nosotros veladas. Por ejemplo, Juan 2:19 dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y el verso 21 nos lo aclara. Ya Juan lo aclara diciendo que no hablaba de su cuerpo físico, sino hablaba en un sentido espiritual del cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que el Espíritu Santo mora en vosotros? Y que no somos nuestros, sino que somos del Señor. Mateo 16:21. Ese capítulo maravilloso, cuando Él les pregunta a los discípulos: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y contesta Pedro, después de que todos dan su opinión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esta declaración del Señor, desde entonces, es decir, después de que Pedro dijo eso y de que el Señor dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, y ser muerto y resucitar al tercer día. Claramente, aquí ya no hay nada velado, el templo, tirarlo, lo reconstruiré. No, aquí está diciendo claramente: es necesario padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Semejante declaración hace el doctor Lucas en el capítulo 9, versículos 22, y también en mismo Lucas 18:33. Hay otras citas, son muchas las citas, pero ahora el impacto de este hecho innegable: las confesiones de fe. La confesión que es necesario que el penitente exprese. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Los hermanos de Tesalónica pasaron de los ídolos a convertirse al Señor y empezaron a servir al Señor allá en Tesalónica. Pero más que nada, ellos esperaban a su Hijo. Jesús es el Hijo de Dios, al cual resucitó de los muertos, y ellos decían: el que nos libra de la ira venidera. Primero a los Corintios es el capítulo que hemos tomado de base para esta disertación, pero ahora del versículo 1 al versículo 11. Aquí San Pablo hace un resumen del Evangelio en cuanto a que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, pero pone énfasis en su resurrección. Fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
otras expresiones que encontramos nosotros en la palabra. Por ejemplo, predicaciones del sermón primero que se registra en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el día de Pentecostés, el día cuando la iglesia nace, el día cuando se derrama el poder del Espíritu Santo. El sermón del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 14 hasta el versículo 36. El versículo 36 así dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los creyentes y los oyentes que estaban allí, asombrados por las lenguas, pero realmente lo trascendente también es que Dios levantó al Señor y lo avala con la profecía del Salmo 16, 8 al 11: no dejarás mi alma en el sepulcro, no permitirás que tu santo vea corrupción. El segundo sermón del apóstol Pedro, con motivo de la curación del hombre de la puerta de la Hermosa, Pedro dice concretamente del Señor Jesús, que el Señor Jesús ha resucitado de los muertos. La resurrección no era una hipótesis, era una realidad que ellos presenciaron. No tenemos sino la información parcial de himnos que la iglesia cantaba en su momento y que quedaron fragmentos. Este texto maravilloso de Filipenses 2 del 6 al 11: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es maravilloso. Todo lo que dice el texto culmina. Por eso el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos confiesen que Él es Señor, para gloria de Dios Padre. Colosenses 1 del 15 al 20. Esa frase, el primogénito de los muertos. O, por ejemplo, 1 de Timoteo 3:16. Pero además, Cristo se presentó vivo a muchos discípulos, como lo dice el apóstol Pablo, pero también como lo dice el Evangelio. Mateo 28, las mujeres van al sepulcro, María y la otra María, pero en el verso 9 dice que el Señor Jesús salió al encuentro y les habló. Primero no lo reconocieron, pero después lo reconocieron. Marcos también 16:9 dice que apareció a María Magdalena, que el Señor apareció a los caminantes de Maús, que primero no lo reconocieron, pero cuando lo vieron partir el pan, dijeron: no ardía nuestro corazón cuando venía con nosotros en el camino y nos revelaba las Escrituras. Lucas 24:36 al 49 se aparece a los discípulos no estando presente Tomás. Juan 21:1 al 14 otra vez a sus discípulos, y esto es glorioso. Apocalipsis 1:18, el Cristo que resucitó con vestiduras ahora resplandecientes, ojos como llama de fuego, pies como el bronce bruñido, tiene una frase: yo soy el que estuvo muerto, pero he aquí
que vivo para siempre. Y aquí terminaré por el tiempo el asunto, pero esta es el ancla de nuestra fe. Este es el cimiento de lo que nosotros creemos. Esa fe que arde en nuestro corazón, ese fervor que nos lleva en gratitud a Dios por habernos dado a su Hijo, y al Hijo por haber dado la sangre de sus venas y por haber resucitado de entre los muertos. Y nosotros escuchemos por el Espíritu las palabras del ángel, no a las mujeres, sino ahora a nosotros. No está aquí, pues Él ha resucitado. Incline su rostro, cierre sus ojos. Es momento de adoración. Es momento de profunda gratitud al Señor. Hágalo en este momento.